conocimiento de todo ese proceso. Lo que se tenía conocimiento que existía un proceso que había terminado con sobreseimiento y que de auto se desprende de la denuncia de Óscar Ceballos que este proceso de la compra de testigos se deriva de aquel. El hecho de que este proceso se derive de aquel no significa que nosotros tengamos todo el proceso en nuestro poder. Únicamente tenemos la denuncia formalizada por Óscar Ceballos, por el fiscal Óscar Ceballos, en el cual no comprende a Ollanta Humala en este proceso. Congresista Zacarías Raimundo Lapa. Señor presidente, yo le voy a leer el contexto de acusación que usted le ha preguntado. En punto 7, dice, está en el, donde señala en considerandos 1, punto 7, dice, el Ministerio Público señala que el juez supranacional venía tramitando proceso penal contra Ollanta Humala Otazo por delito de violación de los derechos humanos, presuntamente cometidos en el año 1992, cuando el entonces imputado se desempeñaba como capitán Carlos del Ejército, destacado en la base militar de Madrid. ¿Es lo que es? Su sentencia dice esto. Esos son, claro, me remito al hecho que aparece en la formalización de la denuncia, pero como ustedes pueden ver, la denuncia solamente contiene esa sumilla, no contiene más. La pregunta que me está haciendo el señor presidente, con su anuencia, es si yo conocía todo ese proceso. No nos remitieron todo ese proceso, solamente tenemos la información de la... Doctora, permítame aclarar. En ningún momento, y está grabado, hecho, si usted conoce todo el proceso, eso no se ha preguntado. Y le vuelvo a leer la pregunta tal y cual está. Si usted tenía conocimiento de la existencia del proceso judicial que decidió contra Ollanta Moisés Humala Tazo por las presuntas comisiones de los delitos nombrados. No se le dice si usted tenía conocimiento de todo ese proceso, no. La precisión se la hice cuando dije que tenía conocimiento de la existencia, no de todo el proceso, sino de la existencia. Sí, en ese término he contestado. Sí. Sí. Pregunta 9. ¿Usted tenía conocimiento que el delito de cohecho activo específico atribuido a los procesados se sustentaba en el presunto pago de dinero a favor de Jorge Ávila Rivera y en la promesa de pago de dinero a favor de Teresa Ávila Rivera y María Zulca Rivera para que se retracten o para que no declaren en el proceso seguido contra Ollanta Humala Tazo por los delitos de tortura, secuestro y desaparición forzada? Está contenido en la acusación, en esos términos. O sea, usted sí tenía conocimiento que el delito de cohecho activo específico atribuido a los procesados se sustentaba en el pago de dinero a Jorge Ávila Rivera y en la promesa de pago a favor de Teresa Ávila Rivera y María Zulca para que se retracten o para que no declaren en el proceso contra Ollanta Humala Tazo por los delitos de tortura, secuestro y desaparición forzada? Me remito a la sentencia dictada el 15 de agosto del 2011. Esta pregunta era muy importante que nos responda, no obstante no lo quiere hacer, porque en realidad ambos procesos se encontraban totalmente vinculados. En el caso de torturas, el interesado era Ollanta Humala, quien no quería que los testigos declaren. En el caso de compra de testigos, se investigaba si los testigos no declararon o que variaron su declaración. En el caso de torturas, lo hicieron por haber recibido ventajas económicas. Bueno, y una vez más la doctora no nos quiere responder. Pregunta 10. Para que nos diga, ¿existía vinculación entre ambos procesos penales, el seguido contra Ollanta Humala Tazo por los delitos de tortura, secuestro y desaparición forzada, y el seguido contra Amílcar Gómez Amasifuen, Robinson Gómez Reátegui y Jorge Ávila Rivera por el delito de cohecho activo específico? Sí, pero hay que señalar de que cuando se da inicio al acto oral,
el otro proceso ya había terminado con resolución de sobreseimiento. Sí, la pregunta es, no es que si ya hubo sobreseimiento o no, si, según usted, existía vinculación entre ambos temas. No entiendo la pregunta. Para que nos diga, ¿existía vinculación entre ambos procesos penales, el seguido contra Ollanta Humala Tazo por los delitos de tortura, secuestro y desaparición forzada, y el seguido contra Amílcar Gómez Amasifuen, Robinson Gómez Reátegui y Jorge Ávila Rivera por el delito de cohecho activo específico? ¿Existía vinculación entre ambos? Esa es la pregunta. Uno se derivó del otro, pero no coexistieron los dos al mismo tiempo. Doctora, por favor, en realidad usted nos está tomando, me parece, ya en un sentido que nos quiere tomar el pelo. Que no, me da la impresión de que la pregunta es capciosa, por eso mejor me abstengo de contestar. No, yo no estoy preguntando, doctora, si el tema en algún momento ya concluyó uno o el otro. No, yo no estoy preguntando eso, es los dos tiempos. Yo simplemente estoy preguntando si existía vinculación entre ambos procesos. Esa es mi pregunta. Porque procesalmente nosotros hablamos de que existe conexidad cuando ambos procesos se encuentran en el mismo estadio procesal. Como no se encuentran en el mismo estadio procesal, yo tendría que decir de que no existe conexidad. Tendría que... Por eso es que señalo de que uno es posterior al otro. La respuesta es clarísima. Como uno era posterior a otro, no existía conectividad. Acá quiero hacer la tingencia para los señores periodistas. Nosotros pensamos que sí había una vinculación total entre ambos procesos. ¿Por qué? El objeto de comprar testigos era para que estos se retracten de las denuncias formuladas en el proceso penal seguido contra Ollanta Humala Tazo. Acá no son procesos separados ni diferentes. Uno y es consecuencia del otro, pero eso, doctora, dice pues que no es así. Quiero precisar también que a la fecha de emisión de la sentencia, el 15 de agosto de 2011, el señor Ollanta Humala Tazo ya ejercía el cargo de presidente de la República. Pregunta número 11, doctora. Si el señor Ollanta Humala Tazo estaba siendo procesado por los delitos de tortura, secuestro y desaparición forzada, y usted integraba la sala penal que tenía a su cargo el proceso por el delito de cohecho activo específico, sustentado en el presunto pago a testigos para que no declaren o se retracten de su denuncia contra Ollanta Humala Tazo. La pregunta es, ¿la sala que usted integró analizó el móvil que habría tenido Amílcar Gómez Amasifuen y Robinson Gómez Reátegui para pagar o ofrecer dinero a los testigos del caso Madre Mía? Su pregunta tiene dos partes. En una primera parte hay un supuesto de hecho, hay un supuesto en el cual menciona que Ollanta Humala se encontraba, dice, procesado. No, permíteme... Y que paralelamente nosotros estábamos llevando otro proceso. No, ambos procesos no se encontraban en el mismo estadio procesal. Uno ya permítame una aclaración, doctora. Sí. Permítame, doctora. Nadie está diciendo eso. Yo no sé de dónde interpreta temas que no estoy preguntando. Y las preguntas están escritas. Perfecto. Y están grabadas. A ver si la puede volver a leer. Así es, voy a volver a leerlas. Bien. Y no es supuesto. Es un hecho real. No es objetivo. Yo no estoy suponiendo nada. Lo que estoy preguntando es, el señor Ollanta Humala Tazo estaba siendo procesado. Estaba siendo procesado. Así es, estaba siendo procesado. Es una afirmación. Sí estaba siendo procesado. Entonces, si el señor Ollanta Humala Tazo estaba siendo procesado por los delitos de tortura, secuestro y desaparición forzada, ¿correcto? Y usted integraba, un hecho real también, la sala penal que tenía a su cargo el proceso por el delito de cohecho activo específico, sustentado en el presunto pago a testigos para que no declaren o se retracten de su denuncia contra Ollanta Humala Tazo. Eso es real, no supongo nada. La pregunta es,
la sala que usted integró analizó el móvil que habrían tenido Amílcar Gómez Amasifuen y Robinson Gómez Reategui para pagar o ofrecer dinero a los testigos del caso Madre Mía? Primero señala que Ollanta Humala estaba siendo procesado. Y por el otro lado, que la magistrada que está declarando señala que yo integraba el otro caso de cohecho. Pero es que esto no es así, porque cuando a mi colegiado le tocó revisar o procesar a Amílcar Gómez Amasifuen, Robinson Gómez Reategui y Jorge Ávila Rivera, el proceso de Ollanta Humala había terminado por sobreseimiento, de manera tal de que no estaban los dos procesos en el mismo estado. Respecto a la pregunta de si la sala analizó el móvil que habrían tenido los procesados, me remito a la sentencia que dictamos con fecha 15 de agosto del 2011. Nuevamente hago la aclaración que la doctora Cecilia Pollack Baluarte interpreta a su manera las preguntas. Acá nadie ha dicho en ningún momento que los dos procesos se estaban llevando a cabo simultáneamente. Y cuando tiene que responder la pregunta en sí, nos manda a la sentencia emitida. O sea, en sí no responde, una vez más, a la pregunta. ¿Y por qué es importante esta pregunta? Porque durante el proceso no se analizó cuál habría sido el móvil de los procesados. O sea, no se analizó cuál habría sido el móvil de Amílcar Gómez Amasifuen y Robinson Gómez Reategui para sobornar a los testigos del caso de Madre Mía. Los integrantes de la segunda sala penal liquidadora tampoco lo hicieron en su sentencia. O sea, esos vacíos queremos que la doctora nos responda, y se niega a responder. Yo no sé por qué. Ustedes, como periodistas, también sacaron su cuenta. Porque se entiende que el móvil de Amílcar Gómez Amasifuen fue cumplir con el encargo de Ollanta Humala. El móvil de Robinson Gómez Reategui habría sido recibir los $1.000 que le ofrecieron. Y así lo dijo en la audiencia. Y el móvil de Jorge Ávila fue los $4.000 que recibió a cambio de retractarse de su denuncia. Los integrantes de la segunda sala penal liquidadora se limitaron a determinar si es que se habría producido o no el soborno, pero no por qué razones los procesados querían sobornar. Vale decir, si alguien quiere sobornar, ¿ellos se beneficiaban? No. Habría alguien quien se beneficiaba con esto, y ese era Ollanta Humala. Y eso no fue evaluado en ningún momento. Pregunta 12. Sí, congresista Zacarías Raimundo Rapa. Señor presidente, a través de este despacho, yo creo que la doctora tiene que ser un poco que nos ayude. Yo quiero preguntarle así directo, señor presidente, a través de nuestro despacho, si la invitada es lo que ha redactado la sentencia o quién es lo que ha hecho la sentencia. Eso quiero preguntar así directo, señor presidente. Para que nos responda la doctora Cecilia Pollack. Lo hemos redactado de manera colegiada. Continúe, congresista. Ya, en esa línea, entonces ella tiene pleno conocimiento de su sentencia. Entonces, ahí debe tener en su carpeta, se le ha hecho llegar, ¿qué opina con respecto al punto 18, ¿no?, que de su sentencia, que se refiere sobre la denuncia realizada por Jorge Ávila contra Moisés Ollanta Humala Tazo? Ahí hace todo un esbozamiento en su sentencia. Por eso yo le preguntaba. Ahí está en la sentencia, en el punto 18.
Para que nos responda, doctora Pola. Señor presidente, se me está formulando una pregunta de opinión sobre mi propia sentencia, de manera tal que me remito a lo señalado en el punto 18 de la sentencia de fecha 15 de agosto del 2011. Congresista Zacarías Raimundo Lapa. Sí, doctora, nosotros queremos que nos explique una cosa. Hay una relación con otra cosa, y usted mismo lo ha señalado. ¿De dónde genera este expediente de compra de testigo? Es del otro. Hay conexión. Ese es el asunto del caso de esta investigación. Y usted mismo lo ha señalado. No es que los dos juntos van a estar en el mismo trámite, no. Sino que de caso de Madre Mía genera este caso de compra de testigo. Claro, eso es lo que ya, eso usted lo ha señalado acá, doctora. Sí, entonces, eso es lo que queremos que usted nos aclare, nada más. Para que responda, doctora Cecilia Pola. Bien, un poco para aclarar. Cuando se habla de conexidad procesal es distinto del término conexión que utilizamos en términos comunes. Cuando hablamos de conexidad en términos procesales, hablamos de una conexidad para acumular procesos, y para acumular procesos los procesos tienen que estar en el mismo estado. Ahora, le agradezco al congresista que ha hecho el uso de la palabra, señor presidente, para aclarar el tema de que he señalado incluso que de haber conexión entre ambos expedientes existía, pero que no se encontraban ambos en el mismo estado, porque el primero había culminado con sobreseimiento y nosotros el 15 de agosto del año 2011 emitimos la sentencia, la misma que fue recurrida por los agraviados y fue confirmada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en el recurso de nulidad número 2851 del 2011. Doctora, para que nos diga, ¿quién fue el principal beneficiado con el pago o el ofrecimiento de dinero para variar el testimonio de los testigos del caso Madre Mía? Me remito a la sentencia. Voy a repetir. En realidad, esto linda con una burla a esta comisión investigadora de parte de la doctora Cecilia Pola Baluarte. Porque no le estamos preguntando nada difícil. Le estamos preguntando temas tan simples que nos podría contestar. Y de verdad nos sentimos, bueno, yo particularmente me siento burlado con estas respuestas. Sin embargo, voy a volver a preguntar a la doctora. ¿Quién fue el principal beneficiado con el pago o el ofrecimiento de dinero para variar el testimonio de los testigos del caso Madre Mía? Responda, doctora Cecilia Pola. Conforme se desprende de la denuncia fiscal de Óscar Aníbal Ceballos Palomino, quien se beneficiaba era Ollanta Moisés Humalatazo, sin embargo no lo incorporó al proceso mediante la denuncia correspondiente. Gracias por la respuesta, doctora. Pregunta 13. ¿Usted considera que era importante para el juicio convocar al señor Ollanta Humalatazo en calidad de testigo, teniendo en cuenta que era el principal beneficiado con la compra de testigo del caso Madre Mía, como usted lo acaba de afirmar? Bien. Para citar a una persona como testigo,
en primer lugar tiene que juramentar y en este caso Ollanta Humala no podía declarar contra sí. Un momentito. Perdón. Si se le citaba, no iba a poder declarar contra sí mismo, porque en realidad no tenía la calidad de testigo, sino hubiera tenido la calidad pues de imputado. Sin embargo, el órgano, la fiscalía no lo incorporó como procesado. Yo en realidad lamento mucho. A ver, no me he entendido. No es un diálogo, doctora, disculpe, me estoy diciendo una palabra. Bien. Cuando nos dice que para ser testigo primero tiene que juramentar. ¿De qué estamos hablando? Formen su propio juicio. Bien. No, disculpe, doctora. Sí. Todavía quería completar. ¿Quería aclarar? Aclare. Quería completar, disculpe, Okay, disculpe. siga. Sí. Bien. El testigo es una persona que ha percibido un hecho por los sentidos, ha presenciado un hecho y es una persona ajena a los mismos, no es una persona que se ha visto involucrada en los mismos. Si acá se está afirmando que la persona que se habría beneficiado era un tercero, esa persona que se estaría beneficiando no tendría entonces la calidad de testigo. Sí. Es por ello. Había una parte acá donde... Ok, listo. Bien. En la sesión número 3, de fecha 10 de febrero del año 2011, la sala penal que usted integró declaró inadmisible la declaración testimonial de Ollanta Humala Tazo, bajo el sustento que el abogado de la Procuraduría Pública no había justificado la pertinencia y relevancia de la testimonial ofrecida. Al respecto le preguntamos. En dicha sesión, el abogado de la parte civil señaló que con la testimonial de Ollanta Humala pretendían demostrar que fue él quien entregó el dinero porque era el realmente interesado con la retractación. ¿Por qué señalaron que la parte civil no había justificado la pertinencia y relevancia de la testimonial de Ollanta Humala Tazo? Porque en ese caso no se trataría de un testigo, sino sería de un imputado. Sí, adelante, congresista. En esa misma línea... Y siendo imputado... Doctora, disculpe. continúe, congresista Zacarías. En esa misma línea, en este caso, el señor Ollanta Humala Tazo no es imputado. No estamos hablando, no está aperturado el proceso. En este caso, no aparece como imputado. Por lo contrario, el fiscal, cuando hace su acusación, ofrece también como prueba. Y corre a fojas 474 de ese mismo expediente. Acá dice, declaración testimonial de Ollanta Moisés Humala Tazo. Pero en la audiencia, la sala lo ha declarado inadmisible. Eso es lo que le está preguntando el señor presidente. Entonces, ¿qué explica al respecto? Inclusive acá está, acá está el expediente que ustedes han manejado. Eso es lo que le estamos preguntando. Para que conteste, señor presidente. Para que nos responda, doctora Cecilia Pola. Bien. Bien. Por escrito. Responda, doctora. Bien. Porque no se trataba porque para la sala no se trataba de un testigo, ya que se le estaría incriminando una conducta. Congresista Zacarías Raimundo Lapa. Señor presidente, para que declare, o es que ya el señor Ollanta Humala Tazo ya era presidente y por eso no lo han citado. Para que responda, doctora Cecilia Pola Baluarte. No fue esa la razón, sino como estoy señalando, porque se le estaba imputando una conducta. Y si a una persona se le imputa una conducta, ya no tiene la calidad de testigo, sino de imputado. Queremos hacer la tingencia que la sala no solo desestimó
la declaración testimonial de Ollanta Tazo, que fue ofrecida por el abogado de la Procuraduría Pública, sino que además sustentó su denegatoria en la falta de justificación de la parte civil, la cual, como puede comprobarse, no responde a los hechos. Vamos a pasar a la pregunta número 15, ya que está muy atento la gente de asesoría. ¿Cuáles fueron los fundamentos esenciales para emitir la sentencia que concluyó que debía absolverse a los procesados Amílcar Gómez Amasifuen, Robinson Gómez Reategui y Jorge Ávila Rivera? Me remito a la sentencia de fecha 15 de noviembre de 2011. Quiero preguntar, a ver, el hecho, doctora, que en ese caso Ollanta sea llamado como testigo, imposibilita que con motivo de su declaración testimonial no pueda ser tomado luego como imputado precisamente a raíz de esa declaración. Fue la decisión de la sala. De la cual usted está de acuerdo, estuvo de acuerdo. Sí, estuvimos de acuerdo porque no se trataría de un testigo, ya que tendría que declarar contra sí mismo y se convertiría en imputado. Por eso le y a nadie manifiesto. se le puede obligar a declarar contra sí mismo. Por eso, que sea llamado como testigo no imposibilita que con motivo de su declaración testimonial no puede ser tomado luego como imputado, precisamente a raíz de esa declaración.